Mi nombre ya no importa. Tampoco importa el tiempo que ha pasado desde aquella noche en la selva lacandona, cerca de la frontera sur de México. Lo que sí importa, lo que me atormenta hasta hoy, es esa niebla, densa como un muro, que se tragó a uno de los nuestros. Permíteme contarte cómo sucedió, pero para entenderlo, primero necesito que sepas quién era yo antes de que todo se torciera. Fui soldado desde joven. Nací en un pueblo pequeño, rodeado de cerros que parecían más altos en mi niñez. Mi madre decía que me unía al ejército para escapar de la vida rural, pero la verdad es que siempre quise algo más. Siempre me atrajo la idea de un propósito mayor, de ser parte de algo más grande. Lo que no sabía entonces es que ese algo más grande me tragaría entero, dejando atrás al muchacho ingenuo que partió una mañana clara. Llegué a la selva después de varios años en distintas misiones. Los días eran largos, las noches insoportables, con un calor pegajoso que te hacía sudar incluso en la madrugada. Había insectos por todas partes, y el zumbido constante de la selva era como un murmullo de vida y de algo más. A menudo se decía que la selva tenía ojos, que observaba en silencio, esperando el momento para atraparte en sus redes. Yo siempre me reía de esas historias, hasta esa noche. Habíamos acampado cerca de un río estrecho. No éramos muchos, solo un puñado de soldados, suficientes para cumplir con nuestra misión, asegurar la zona y vigilar el paso de posibles traficantes. Al caer la noche, nos organizamos en turnos de guardia. Era una noche húmeda, y la niebla comenzó a asentarse mientras nos preparábamos para dormir. «Oye, ¿no está como más espesa esta cosa hoy?», preguntó uno de mis compañeros, un muchacho delgado pero fuerte, con un rostro que siempre parecía preocupado. «Es normal en esta zona», respondí, aunque en mi interior no estaba tan seguro. La niebla no solo era espesa, era opresiva, como si tuviera peso. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando un ave gritó de manera inusual, como si algo la hubiera asustado. Luego, el silencio. La selva nunca estaba callada, pero en ese momento todo ruido se detuvo. Incluso los grillos, los insectos, dejaron de sonar. Uno de los soldados, un tipo callado al que le decíamos el viejo, por su experiencia, señaló hacia la espesura. «Algo está mal», murmuró, y aunque intentó sonar tranquilo, sus ojos decían otra cosa. Un soldado, un novato que apenas llevaba unos meses con nosotros, se ofreció para investigar. «Solo voy a dar un vistazo, no me tardo», dijo mientras tomaba una linterna y desaparecía entre la niebla. Todos esperábamos escuchar sus pasos, pero apenas avanzó unos metros. El silencio volvió. Un silencio absoluto. «¿Lo oyes?», preguntó alguien más. «Eso es lo que me preocupa. No se oye nada», respondí. Pasaron varios minutos. Intentamos llamarlo, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Solo un eco sordo que regresaba desde la niebla. Uno de nosotros quiso ir tras él, pero el viejo lo detuvo. «Espera, no sabemos qué hay ahí». «¿Qué podría haber?». «Solo es niebla, hombre», respondí, intentando sonar confiado, aunque mi corazón latía con fuerza. De repente, vimos un destello. Era la linterna del novato, tirada en el suelo a pocos metros. Corrí hacia ella junto con otro compañero, pero cuando llegamos, no había rastro del muchacho, solo un charco de gotas en el suelo, como si algo húmedo hubiera goteado desde el aire. «Esto no tiene sentido», dije mientras recogía la linterna. Estaba fría, más fría de lo que debería estar. «Regresemos», dijo el viejo con un tono que no admitía discusión. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos juntos vigilando el perímetro del campamento. La niebla no se disipó, al contrario, parecía hacerse más espesa con cada hora que pasaba. Había algo en ella, algo que no podíamos explicar. «¿Y si fue un animal?», preguntó uno de los más jóvenes. «¿Un animal que deja gotas y se lleva a un hombre sin hacer ruido?», respondió el viejo, con un tono severo. De repente, escuchamos un ruido, algo que rompió el silencio. Era un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. Pero no era solo uno. Había muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. «¿Eso es una broma, verdad?», preguntó el muchacho preocupado. Nadie respondió. Al amanecer, la niebla seguía allí. Era como si la selva misma se hubiera detenido en el tiempo. Decidimos buscar al soldado desaparecido, aunque todos sabíamos, en el fondo,
que no lo encontraríamos. Caminamos en formación, avanzando con cautela. La niebla nos rodeaba, jugando con nuestra percepción. A veces parecía que veíamos sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando apuntábamos nuestras armas, no había nada. Después de un par de horas encontramos algo. Era su boina, colgada de una rama baja, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. «Esto no tiene sentido», dije en voz baja. «Nada de esto lo tiene», respondió el viejo, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y sospecha. Unos metros más adelante, el suelo estaba cubierto de hojas mojadas, pero entre ellas había marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado. Las marcas se adentraban en la selva, hacia una zona más oscura y densa. «No podemos seguir», dijo uno de los soldados. «¿Qué propones? ¿Dejarlo aquí?», respondí, aunque en mi interior estaba de acuerdo con él, pero no tuvimos tiempo para decidir. Un ruido fuerte, un crujido, nos hizo voltear al unísono. Algo se movía en la niebla, algo grande, pero no podíamos verlo con claridad. «¡Atrás!», gritó el viejo, y todos levantamos nuestras armas, disparando al vacío. Los disparos resonaron, pero no hubo eco, como si la niebla absorbiera el sonido. Y luego, el silencio otra vez. Regresamos al campamento con el miedo marcado en nuestros rostros. Esa noche la niebla finalmente comenzó a disiparse, pero el miedo no. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, así que al amanecer empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Nunca encontramos al soldado desaparecido. Su nombre quedó grabado en nuestra memoria, pero nadie habló de él en los informes oficiales. La historia que contamos fue otra, una que no incluía niebla ni voces, ni algo que nos miraba desde la oscuridad. A veces me pregunto si lo que vivimos fue real, o si la selva jugó con nuestras mentes, pero entonces recuerdo los ojos de mis compañeros esa noche, la forma en que temblaban, y sé que no fue mi imaginación. Algo estaba allí, algo que no puedo explicar. Ahora, cuando cierro los ojos, a menudo veo esa niebla de nuevo, acariciando el campamento, tragándose todo a su paso. Y aunque han pasado los años, todavía siento que me observa, esperando el momento para llevarme también. Nos habían enviado a investigar un área remota cerca de una comunidad indígena. Según los informes, había señales de actividad sospechosa, fogatas apagadas, rumores de grupos armados y desapariciones de habitantes locales. Nada fuera de lo común, pero suficiente para justificar nuestra presencia. Llegamos al amanecer un grupo pequeño de soldados. Éramos 5, suficientes para patrullar sin llamar demasiado la atención. La selva no perdona. Caminamos durante horas, cruzando ríos y evitando los sonidos inquietantes de animales que nunca habíamos visto. A veces, el silencio era lo más aterrador. Un lugar tan lleno de vida no debería quedarse en calma absoluta, pero lo hacía, como si la selva misma contuviera el aliento. «Este lugar está maldito», murmuró uno de mis compañeros, Ramón, mientras cortaba con el machete las ramas que obstaculizaban el paso. «Deja de decir tonterías», le respondí, aunque en el fondo sentía lo mismo. Había algo que no estaba bien, una sensación que se metía en los huesos. La selva parecía observarnos. Tras varias horas, el GPS dejó de funcionar, algo común en lugares tan remotos. Nos guiábamos por el mapa y por los pocos puntos de referencia visibles. Entonces lo vimos, un claro en medio de los árboles. No parecía natural. Los bambúes formaban lo que solo puedo describir como una puerta. Era un arco perfecto, tan simétrico que parecía tallado por manos humanas, aunque no había señales de intervención. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo, el más joven del grupo. Nos acercamos con cautela. Parecía inofensivo, pero su perfección era desconcertante. Ramón soltó una carcajada nerviosa. «¿Será la entrada a la selva mágica?». «Cállate», le ordenó nuestro sargento. «Vamos a explorar». Fue en ese momento que cometí el error. Me ofrecí a cruzar primero. Quería demostrar mi valor, hacerme notar entre mis compañeros. Respiré hondo. Ajusté mi rifle y di un paso al frente. Apenas crucé, los bambúes se cerraron detrás de mí con un sonido seco y definitivo, como si fueran un par de gigantescos brazos verdes que me cortaban el paso de regreso. Grité. Llamé a mis compañeros,
pero no hubo respuesta. Era como si la selva hubiera apagado el mundo exterior. La primera sensación fue de confusión. Di la vuelta, tratando de empujar los bambúes, pero no se dieron. Intenté cortarlos con el machete, pero la hoja rebotaba como si fueran de hierro. Calma, pensé. Seguramente están buscando una forma de abrirlos desde el otro lado. Decidí seguir adelante pensando que tal vez encontraría otra salida. Al principio, todo parecía igual. Árboles altos, maleza densa, sonidos de animales en la distancia. Pero mientras avanzaba, noté que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Los colores del paisaje también cambiaron. Los verdes eran más oscuros, los marrones más intensos. Había un silencio extraño, como si algo grande y peligroso estuviera acechando. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibía un ruido blanco ensordecedor. Cada paso que daba me hacía sentir más perdido, como si la selva se estuviera extendiendo interminablemente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro lejano, como una voz débil. Me detuve, tratando de localizarlo, pero solo empeoró. Se transformó en un lamento, algo profundo y doloroso que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Quería ignorarlo, pero era imposible. ¿Quién está ahí?, grité, apuntando con mi rifle a la oscuridad de la maleza. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Seguí avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía regresar. A los pocos minutos encontré algo que me heló la sangre, un par de botas militares cubiertas de lodo y musgo, como si hubieran estado ahí por años. Pero lo peor no era eso. Había un charco de agua cristalina junto a ellas, y cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero no era yo. Era un rostro similar, pero más viejo, con cicatrices que no reconocía. Retrocedí, tropezando con las raíces. Entonces lo vi. Una figura al final de un pasillo natural formado por árboles. No era humana, pero tampoco podía describirla como una criatura. Era alta, delgada, con una silueta oscura que se movía de forma antinatural, como si flotara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. «¿Qué quieres?», logré decir con voz quebrada. No respondió. Solo levantó una mano, apuntando hacia el suelo. Allí, noté un sendero de piedras blancas que no estaba antes. Decidí seguirlo, más por desesperación que por valentía. El camino me llevó a una pequeña choza hecha de ramas y hojas secas. Dentro había símbolos tallados en madera, figuras humanas con expresiones de agonía. En el centro un fuego apagado y una especie de altar con objetos personales. Relojes, dog tags, e incluso una foto de un hombre en uniforme. Todos estaban cubiertos de una capa de ceniza y polvo. Algo movió las ramas detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, escuché una voz, clara y directa. «No debiste cruzar». Era la voz de un anciano, aunque no veía a nadie. Solo las palabras resonaban en mi mente. Sentí una presión en los hombros, como si alguien invisible me estuviera obligando a arrodillarme. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un frío intenso, como si la vida misma me estuviera abandonando. Cuando desperté, estaba de vuelta en el claro, frente a la puerta de bambú. Mis compañeros me miraban con expresiones de alivio y terror. Ramón me ayudó a levantarme, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El sargento me puso una mano en el hombro. «Desapareciste por 2 días. Pensamos que te habíamos perdido». No era posible. Para mí, habían sido solo unas horas. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. Solo Ramón me confesó, en un susurro, que cuando miraron a través de los bambúes, vieron sombras moviéndose detrás de mí, figuras que no tenían rostro. Desde ese día la selva no volvió a ser la misma para mí. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta de bambú y esa figura al final del pasillo. Sé que nunca debí cruzar, pero algo me dice que la selva no ha terminado conmigo. Nos habían enviado a investigar un área remota cerca de una comunidad indígena. Según los informes, había señales de actividad sospechosa, fogatas apagadas, rumores de grupos armados y desapariciones de habitantes locales. Nada fuera de lo común, pero suficiente para justificar nuestra presencia. Llegamos al amanecer un grupo pequeño de soldados.
Éramos 5, suficientes para patrullar sin llamar demasiado la atención. La selva no perdona. Caminamos durante horas, cruzando ríos y evitando los sonidos inquietantes de animales que nunca habíamos visto. A veces, el silencio era lo más aterrador. Un lugar tan lleno de vida no debería quedarse en calma absoluta, pero lo hacía, como si la selva misma contuviera el aliento. «Este lugar está maldito», murmuró uno de mis compañeros, Ramón, mientras cortaba con el machete las ramas que obstaculizaban el paso. «Deja de decir tonterías», le respondí, aunque en el fondo sentía lo mismo. Había algo que no estaba bien, una sensación que se metía en los huesos. La selva parecía observarnos. Tras varias horas, el GPS dejó de funcionar, algo común en lugares tan remotos. Nos guiábamos por el mapa y por los pocos puntos de referencia visibles. Entonces lo vimos, un claro en medio de los árboles. No parecía natural. Los bambúes formaban lo que solo puedo describir como una puerta. Era un arco perfecto, tan simétrico que parecía tallado por manos humanas, aunque no había señales de intervención. «¿Qué es eso?», preguntó Rodrigo, el más joven del grupo. Nos acercamos con cautela. Parecía inofensivo, pero su perfección era desconcertante. Ramón soltó una carcajada nerviosa. «¿Será la entrada a la selva mágica?». «Cállate», le ordenó nuestro sargento. «Vamos a explorar». Fue en ese momento que cometí el error. Me ofrecí a cruzar primero. Quería demostrar mi valor, hacerme notar entre mis compañeros. Respiré hondo. Ajusté mi rifle y di un paso al frente. Apenas crucé, los bambúes se cerraron detrás de mí con un sonido seco y definitivo, como si fueran un par de gigantescos brazos verdes que me cortaban el paso de regreso. Grité. Llamé a mis compañeros, pero no hubo respuesta. Era como si la selva hubiera apagado el mundo exterior. La primera sensación fue de confusión. Di la vuelta, tratando de empujar los bambúes, pero no se dieron. Intenté cortarlos con el machete, pero la hoja rebotaba como si fueran de hierro. «Calma», pensé. «Seguramente están buscando una forma de abrirlos desde el otro lado». Decidí seguir adelante pensando que tal vez encontraría otra salida. Al principio, todo parecía igual. Árboles altos, maleza densa, sonidos de animales en la distancia. Pero mientras avanzaba, noté que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Los colores del paisaje también cambiaron. Los verdes eran más oscuros, los marrones más intensos. Había un silencio extraño, como si algo grande y peligroso estuviera acechando. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibía un ruido blanco ensordecedor. Cada paso que daba me hacía sentir más perdido, como si la selva se estuviera extendiendo interminablemente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro lejano, como una voz débil. Me detuve, tratando de localizarlo, pero solo empeoró. Se transformó en un lamento, algo profundo y doloroso que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Quería ignorarlo, pero era imposible. «¿Quién está ahí?», grité, apuntando con mi rifle a la oscuridad de la maleza. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Seguí avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía regresar. A los pocos minutos encontré algo que me heló la sangre, un par de botas militares cubiertas de lodo y musgo, como si hubieran estado ahí por años. Pero lo peor no era eso. Había un charco de agua cristalina junto a ellas, y cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero no era yo. Era un rostro similar, pero más viejo, con cicatrices que no reconocía. Retrocedí, tropezando con las raíces. Entonces lo vi, una figura al final de un pasillo natural formado por árboles. No era humana, pero tampoco podía describirla como una criatura. Era alta, delgada, con una silueta oscura que se movía de forma antinatural, como si flotara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. «¿Qué quieres?», logré decir con voz quebrada. No respondió, solo levantó una mano, apuntando hacia el suelo. Allí, noté un sendero de piedras blancas que no estaba antes. Decidí seguirlo, más por desesperación que por valentía. El camino me llevó a una pequeña choza hecha de ramas y hojas secas. Dentro había símbolos tallados en madera, figuras humanas con expresiones de agonía. En el centro un fuego apagado y una especie de altar con objetos personales, relojes, dog tags, e incluso una foto de un hombre en uniforme. Todos estaban cubiertos de una capa de ceniza y polvo.
Algo movió las ramas detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, escuché una voz, clara y directa. «No debiste cruzar». Era la voz de un anciano, aunque no veía a nadie. Solo las palabras resonaban en mi mente. Sentí una presión en los hombros, como si alguien invisible me estuviera obligando a arrodillarme. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un frío intenso, como si la vida misma me estuviera abandonando. Cuando desperté, estaba de vuelta en el claro, frente a la puerta de bambú. Mis compañeros me miraban con expresiones de alivio y terror. Ramón me ayudó a levantarme, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El sargento me puso una mano en el hombro. «Desapareciste por 2 días. Pensamos que te habíamos perdido». No era posible. Para mí, habían sido solo unas horas. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. Solo Ramón me confesó, en un susurro, que cuando miraron a través de los bambúes, vieron sombras moviéndose detrás de mí, figuras que no tenían rostro. Desde ese día la selva no volvió a ser la misma para mí. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta de bambú y esa figura al final del pasillo. Sé que nunca debí cruzar, pero algo me dice que la selva no ha terminado conmigo. Todo comenzó con una misión rutinaria. La patrulla estaba estacionada en un campamento improvisado en la profundidad de la selva chiapaneca. Nuestro objetivo era sencillo, o al menos así nos lo dijeron: monitorear una zona donde supuestamente había actividad de traficantes. Pero como suele pasar en estos casos, el verdadero peligro no venía de hombres armados. Yo era uno de los veteranos, alguien que ya había visto lo suficiente como para no impresionarme con facilidad. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a escuchar más de lo que los oídos captan. Mi equipo, compuesto por 6 hombres en total, estaba formado por reclutas y soldados con experiencia. Éramos un grupo heterogéneo, pero eficaz. Éramos los ojos y oídos del ejército en un lugar que parecía más vivo que nosotros mismos. La mañana en que todo ocurrió era como cualquier otra. El aire húmedo y espeso dificultaba la respiración, y el calor hacía que el uniforme se pegara al cuerpo como una segunda piel. Habíamos caminado por un sendero angosto rodeado de árboles enormes que parecían querer tragarnos. A pesar de los chistes y las bromas que lanzábamos para aliviar la tensión, había algo en el ambiente que no terminaba de encajar. «Oye, ¿tú también lo sientes?», me preguntó uno de los más jóvenes, un chico con una voz tan delgada como su confianza. Asentí en silencio. No había necesidad de palabras. Todos lo sentíamos. Esa presión en el pecho, como si el aire estuviera más denso de lo habitual. Cerca del mediodía, cuando el sol debería estar en su punto más alto, ocurrió algo que nunca había visto antes. De repente, el cielo pareció apagarse. Las sombras de los árboles se hicieron más profundas, más oscuras, hasta que nos envolvieron por completo. La luz que nos guiaba a través del espeso follaje desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. «¡Formación!», grité, pero mi voz sonó extrañamente apagada, como si la selva misma la absorbiera. Todos nos reunimos en un círculo, tensos, con las armas listas. Nadie decía nada, pero las miradas entre nosotros lo decían todo. Algo no estaba bien. El silencio se apoderó del lugar. Ni un solo pájaro cantaba, ni una rama crujía. Solo quedaba ese sonido, un silbido débil, casi imperceptible, como si el aire estuviera gimiendo. Fue entonces cuando uno de los nuestros, un soldado al que conocíamos como el Puma por su agilidad, se ofreció a explorar. «Regreso en unos minutos», dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Le ordené que no fuera solo, pero insistió en que cubriría más terreno de esa manera. Lo vimos desaparecer entre los árboles, su silueta tragada por esa oscuridad antinatural. Pasaron 5, tal vez 10 minutos. Nadie hablaba. Solo estábamos ahí, en silencio, esperando. Pero el Puma nunca regresó. El resto del día fue una pesadilla. Después de 1 hora, decidimos buscarlo. Caminamos en fila, revisando cada rincón, cada sombra. Gritamos su nombre hasta quedarnos roncos, pero no hubo respuesta. Solo ese maldito silbido, siempre presente, siguiéndonos como un depredador invisible.
El cansancio comenzó a pesar sobre nosotros, y la desesperación hizo que nuestras voces se alzaran. «Esto no tiene sentido», exclamó uno de los hombres, un veterano al que llamábamos el Viejo. Su rostro, endurecido por los años de servicio, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «La selva es grande, sí, pero él no pudo haberse desvanecido así». «Algo está mal», respondí, aunque sabía que era una obviedad. «Reagrupémonos y pensemos». Justo cuando íbamos a volver al campamento, lo escuchamos. Un grito, desgarrador y prolongado. Provenía de lo profundo de la selva. Era su voz. Corrimos como locos hacia el sonido, ignorando el miedo que nos desgarraba por dentro. Cuando llegamos al lugar, no había rastro de él. Pero en el suelo, cubierto de barro y hojas, encontramos su gorra. Estaba rasgada, como si algo con garras la hubiera destrozado. A su lado, una serie de marcas extrañas se extendían en el suelo. No eran huellas de animal ni tampoco humanas. Eran algo más. «Ese no era un grito normal», dijo el Viejo mientras miraba nervioso a su alrededor. «Era como si estuviera llamándonos, pero no para pedir ayuda, más bien para atraernos». «Cállate», le espeté. No quería escucharlo porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche fue aún peor. Regresamos al campamento con el corazón pesado, sin saber qué hacer. Algunos de los hombres propusieron abandonar la misión, pero yo sabía que no podíamos. No sin respuestas. Nos turnamos para hacer guardia, aunque ninguno de nosotros realmente durmió. El silbido seguía ahí, más fuerte que antes. Y con él vinieron otros sonidos. Ramas que se quebraban, suspiros que parecían venir de entre los árboles, y algo más. Pasos, suaves, como si alguien o algo estuviera rodeándonos. Cerca de la medianoche, una figura apareció en la distancia. Era el puma, o al menos algo que se parecía a él. Caminaba lentamente hacia nosotros, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Sus ojos no reflejaban nada humano, solo un vacío oscuro que me hizo temblar. «¡Alto ahí!», le grité, apuntándole con mi rifle. Los demás hicieron lo mismo, pero no respondió. Solo se quedó ahí, mirándonos, y luego sonrió. Fue la sonrisa más antinatural que jamás había visto, como si su rostro no estuviera hecho para esa expresión. «Regresa con nosotros», dijo, pero su voz no era la suya. Era más grave, distorsionada, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. «Aquí todo está en calma». Abrí fuego sin pensarlo. Los demás me siguieron. El estruendo de las balas rompió el silencio, pero cuando el humo se disipó, no había nadie. Solo quedaron las marcas de nuestros disparos en los árboles y el eco de nuestras respiraciones agitadas. Al día siguiente, decidimos retirarnos. No era una decisión fácil, pero no había otra opción. Uno de los nuestros había desaparecido, y la selva se había convertido en un lugar que no entendíamos, que no podíamos controlar. Mientras avanzábamos, el silbido nos siguió, cada vez más fuerte, como si la selva misma nos estuviera empujando a salir. Cuando finalmente vimos el borde del follaje y la luz del sol volvió a tocar nuestros rostros, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos sobrevivido, sí, pero habíamos dejado algo detrás, algo que nunca recuperaríamos. Han pasado años desde aquello, pero ese silbido todavía me persigue. Lo escucho en mis sueños, en los rincones oscuros de mi casa, incluso en el viento. A veces me pregunto qué fue lo que realmente vimos ese día. ¿Qué se llevó a el puma y qué quiso decirnos con esa sonrisa? La selva guarda sus secretos, y algunos de ellos no están destinados a ser descubiertos. Lo único que sé es que hay lugares donde la oscuridad no es solo una ausencia de luz, sino una presencia. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde el día se convierte en noche sin razón alguna, corre, corre y no mires atrás. La vida en el ejército tiene una forma peculiar de moldearte. Las mañanas comienzan con el estridente llamado del corneta, y los días son una mezcla de disciplina y sudor bajo el sol ardiente. Pero en mi caso, todo eso siempre estuvo envuelto en una constante sensación de propósito. Desde pequeño soñaba con portar el uniforme, creyendo que me convertiría en una figura de respeto, de fuerza. Lo que nunca imaginé es cómo la selva podía despojarte de todo eso en cuestión de días.
Recuerdo que el día comenzó como cualquier otro, o al menos eso parecía al principio. Estábamos desplegados en un rincón remoto de la selva lacandona, en Chiapas, una zona que parecía tragarse la luz del sol. Habíamos recibido órdenes de explorar una región donde, según los pobladores, habían desaparecido varios cazadores y campesinos. Algunos decían que eran ataques de animales salvajes, otros que eran brujerías o cosas del otro lado. Nosotros, claro, lo tomábamos como cuentos para asustar a los niños. Éramos soldados, hombres de lógica y de armas. O eso creíamos. Éramos un grupo de 8 elementos, cada uno con su especialidad: exploradores, tiradores y un médico de combate. Durante la primera jornada de marcha, todo parecía en orden. Nos movíamos en fila, atentos a cualquier señal de peligro. Los ruidos de la selva eran lo que uno esperaría: aves, insectos, el crujir de las hojas bajo nuestras botas. Pero al caer la noche, la sensación cambió. El calor seguía siendo sofocante, pero el aire se sentía pesado, cargado de algo que no sabíamos explicar. Esa noche, mientras preparábamos el campamento, el teniente reunió al grupo. Mañana cubriremos el perímetro de la región designada. Vamos a entrar más profundo, así que manténganse alertas. La vegetación se vuelve más densa conforme avanzamos. Cualquier cosa extraña, reporten de inmediato. Su tono era firme, pero no autoritario. Era un buen líder. Después de cenar, algunos intentaron relajarse, pero otros, como yo, preferimos limpiar nuestras armas y asegurarnos de que el equipo estuviera en perfecto estado. Uno de los soldados, un tipo bromista al que llamábamos el Güero por su piel más clara, intentó animar el ambiente. Dicen que aquí se aparece una mujer vestida de blanco que te llama por tu nombre. ¿No será que a ustedes ya los buscaron y por eso están tan tensos? Cállate, Güero, deja de decir tonterías, respondió el sargento mientras le lanzaba un pedazo de tortilla seca. Todos reímos, pero en el fondo, creo que nadie quería admitir que esas historias nos incomodaban. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando comenzamos a movernos. El terreno era traicionero. Las raíces sobresalían del suelo como trampas, y las ramas parecían querer atraparte. A medida que avanzábamos, la vegetación se tornaba más cerrada, como si estuviéramos entrando en un túnel verde. No fue hasta el mediodía cuando lo vimos por primera vez. Una pared de vegetación densa, casi imposible de describir. No era como la selva común. Las ramas y hojas estaban entrelazadas de una forma antinatural, como si alguien las hubiera tejido. ¿Qué demonios es esto?, preguntó el Güero deteniéndose en seco. Todos nos acercamos. Era una barrera de unos 10 metros de ancho, extendiéndose hacia ambos lados hasta donde alcanzaba la vista. El teniente sacó su machete y cortó un par de ramas. Estas se desprendieron con facilidad, pero en cuestión de segundos, otras ramas crecieron en su lugar, cubriendo el hueco. «Esto no tiene sentido», murmuró el médico, un tipo más dado a la ciencia que a las supersticiones. «Avancemos», ordenó el teniente. El primer intento de rodearla fue inútil. La pared parecía extenderse indefinidamente. Decidimos intentar atravesarla. Fue el sargento quien dio el primer paso. Usó su machete para abrirse camino, pero apenas había entrado cuando las ramas parecieron cerrarse detrás de él. Nos quedamos paralizados, viendo cómo su figura desaparecía en la maraña verde. «¡Sargento!», grité, corriendo hacia donde lo habíamos visto por última vez. Golpeé las ramas con todas mis fuerzas, pero era como golpear una pared de piedra. No había rastro de él, solo silencio. La tensión era palpable. Intentamos abrir un camino con machetes y herramientas, pero nada funcionaba. Después de varias horas, la moral del grupo estaba por los suelos. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo más estaba ocurriendo. El teniente decidió que debíamos retroceder y buscar ayuda, pero al girar para regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de que el sendero había desaparecido. «Esto no es posible», dijo uno de los exploradores con los ojos abiertos de par en par. El lugar había cambiado. Los árboles y las plantas ahora parecían diferentes, como si la selva misma hubiera decidido moverse. Estábamos atrapados. Esa noche nos turnamos para hacer guardia. Nadie habló mucho. El Güero intentó hacer una broma, pero su voz temblaba. Mientras observaba la oscuridad desde mi puesto, escuché algo. Un crujido, como si alguien caminara entre las hojas.
Levanté mi rifle y apunté hacia la dirección del ruido. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta, pero el sonido continuó cada vez más cerca. Entonces lo vi, una figura humana, apenas visible entre las sombras. Parecía el sargento, pero su rostro era diferente, borroso, como si estuviera cubierto por una capa de niebla. ¡Sargento!, grité. La figura se detuvo por un momento y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, encontramos algo aún más extraño. En el lugar donde habíamos visto al sargento por última vez, había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Seguimos el rastro, esperando encontrarlo, pero lo que hallamos fue peor. Colgando de una rama encontramos su gorra. Estaba húmeda y cubierta de una especie de savia pegajosa. «Esto no es normal», dijo el médico, retrocediendo un par de pasos. El teniente trató de mantener la calma, pero todos podíamos ver el miedo en su rostro. Seguimos avanzando. Si alguien está detrás de esto, no podemos dejarlos ganar. Esa tarde, mientras caminábamos, noté que los sonidos de la selva habían cambiado. No había aves, ni insectos, solo un silencio opresivo. Sentí como si algo nos estuviera observando, algo que no podíamos ver. El güero fue el siguiente en desaparecer. Un momento estaba caminando detrás de mí, y al siguiente, ya no estaba. No escuchamos gritos ni vimos señales de lucha. Simplemente se había ido. Para cuando quedábamos solo 3, ya no éramos los mismos. Habíamos perdido al teniente y a otros 2 en circunstancias que no puedo explicar. La selva nos había reducido a meros sobrevivientes, hombres rotos. Vagamos sin rumbo esperando que todo fuera un mal sueño del que despertaríamos. Pero cada noche traía nuevas pesadillas, figuras que se movían entre los árboles, voces que susurraban cosas que no entendíamos, y esa maldita pared de vegetación, siempre cerca, como si se burlara de nosotros. Cuando finalmente encontré una salida, ya no sabía cuánto tiempo había pasado. Llegué a un claro donde un grupo de campesinos nos rescató. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que la selva a veces se lleva a los que no respetan sus reglas. Perdí la cuenta de cuántas veces me interrogaron mis superiores, pero mi versión nunca cambió. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo ese muro verde y las figuras que se mueven en su interior, y sé que aunque logré escapar, una parte de mí sigue atrapada allí. Mi nombre es irrelevante ahora, pero hubo un tiempo en que resonaba con fuerza entre mis compañeros. Fui parte de un batallón destacado en la espesura selvática de Chiapas, donde el calor y la humedad eran compañeros constantes, y la sombra de la jungla escondía secretos que los mapas no se atrevían a marcar. Recuerdo que cuando llegué por primera vez, mis botas aún chirriaban con el peso del barro, y mi uniforme olía a la novedad de la tela recién asignada. Era joven, lleno de ideales y con la mente aún entera. Las misiones iniciales eran de rutina: patrullajes, aseguramiento de rutas, vigilancia en el cruce de aldeas ocultas entre los árboles. Sin embargo, la selva tenía su propia forma de observarnos, como si cada hoja y rama respirara con nosotros, atento a cada paso. Mi equipo lo componíamos 5 hombres. Todos teníamos cicatrices de batallas pasadas y una confianza construida en noches compartidas bajo el cielo rasgado por grillos y murciélagos. En particular, había un soldado al que llamábamos el Tigre, un tipo de ojos inquietos que, aunque reía más que el resto, escondía en su risa un temblor nervioso. En noches de guardia, siempre mencionaba leyendas que, decía, le había contado su abuela. Historias de seres que habitaban las sombras de la selva, aquellos que no temen a la luz de la fogata ni al eco de nuestros rifles. Una tarde, mientras despejábamos un área para levantar un pequeño campamento, el Tigre fue quien notó algo extraño. «Miren allá en esa colina», señaló, apuntando con el cañón de su rifle hacia una densa cortina de hiedra que cubría la entrada a lo que parecía una cueva. Nos acercamos con cautela, respirando el aire pesado que traía el aroma de tierra mojada y algo más, algo metálico y rancio. No tardamos en notar que la hiedra no era como cualquier otra. Sus hojas eran de un verde tan oscuro que parecían absorber la poca luz que filtraban las copas de los árboles. «Esto es raro», murmuró uno de mis compañeros, un tipo robusto al que llamábamos el Mulo. Siempre había sido escéptico, su mente más cuadrada que las cajas de municiones que cargábamos. Pero incluso el Mulo retrocedió un paso,
como si un viento frío le hubiese acariciado la nuca. «Yo lo reviso», dije tratando de mantener la voz firme. La mirada del tigre se clavó en mí, una mezcla de sorpresa y advertencia, pero no dijo nada. Avancé con el cuchillo en mano y empecé a apartar la hiedra, notando cómo parecía tensarse bajo mi toque como un músculo alerta. No pasaron ni 5 segundos cuando un extraño crujido resonó detrás de mí. «¡Cuidado!», gritó uno de los chicos, pero ya era tarde. La hiedra se cerró a mi espalda como un telón hambriento. La oscuridad dentro de la cueva me envolvió, y supe, en ese momento, que no estaba solo. La primera sensación fue el silencio, un silencio tan denso que oprimía el pecho. Intenté gritar, llamar a los demás, pero la hiedra había sellado la entrada de tal forma que ni siquiera el eco de mi voz rebotaba. Di un par de pasos hacia el frente, tanteando con la bota la tierra suelta y húmeda, y sentí el golpeteo de gotas que caían de estalactitas invisibles en la penumbra. «No estás solo, hermano». La voz era un murmullo profundo, tan cerca de mi oído que el sudor frío recorrió mi espalda. Giré bruscamente, mi cuchillo cortando el aire en un arco inútil. No había nadie. «Concéntrate», me dije apretando los dientes hasta que dolieron. Me repetí las enseñanzas del entrenamiento, mantener la calma, analizar el entorno, pero ¿cómo hacerlo cuando el entorno mismo parecía moverse? ¿Respirar? Avancé a tientas, mi mano rozando las paredes cubiertas de musgo. Sentía la piel erizarse, no solo por el frío, sino por la idea de que, detrás de cada piedra y sombra, algo me observaba. Llegué a una cámara más amplia, donde un débil resplandor verdoso iluminaba las paredes, como si la roca en sí tuviera venas que brillaban. En medio de esa cámara, una figura alta y flaca, cubierta de un manto de raíces y hojas, permanecía inmóvil. Sus ojos, negros y carentes de pupilas, me perforaron, y un chillido se formó en mi garganta. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de mi voz fue cortado por una risa baja, profunda y antigua. «Siempre vienen», dijo la figura, y su voz era un eco que resonaba en mi cráneo más que en el aire. No recuerdo cuánto tiempo estuve atrapado allí. En algún punto, el hambre se convirtió en un ardor soportable y la sed en una opresión constante. Veía cosas en la oscuridad, sombras que se arrastraban, susurros de pasos detrás de mí. Intenté mantenerme despierto, mi mente aferrada a los recuerdos de las marchas y de mis compañeros. Pero la cueva era astuta, sabía cómo infiltrarse en la cabeza de un hombre. De vez en cuando la risa regresaba, y junto a ella, fragmentos de imágenes, el mulo y el tigre buscando desesperadamente entre la hiedra, la frustración y el miedo grabados en sus rostros. Pero lo peor era la presencia, la figura que no se movía ni parpadeaba, como si fuera la guardiana de un secreto que debía proteger a toda costa. Una noche, si es que la noche existía allí dentro, la voz se hizo tangible de nuevo, pero esta vez no fue un mero eco. «¿Por qué vienes?», preguntó, y la roca vibró a su alrededor. «¿Nadie me envió?», contesté, sorprendiéndome al oír mi voz ronca y rota. «Pero estás aquí, donde los caminos no se cruzan por azar», respondió, su tono inquisitivo, como un juez que ya conoce la sentencia. Cuando por fin logré una salida, y aquí mi mente se nubla entre lo real y lo imaginario, la hiedra me dejó pasar sin resistencia. Me encontré de rodillas, jadeando ante un amanecer que parecía tan ajeno que dolía. Mis compañeros estaban allí, pero me miraron con ojos llenos de incredulidad y miedo. El tigre se persignó, y el mulo retrocedió 2 pasos. «¿Cómo?», murmuró uno de los soldados, pero no terminé de escucharle. Miré hacia atrás, hacia el tapiz de hiedra que se mecía tranquilamente con la brisa, ocultando la cueva y la presencia que custodiaba su secreto. En mi pecho, sentí que algo de la oscuridad aún latía, y en mis oídos, una risa apagada prometía que esto no había terminado. Desde entonces, la selva nunca volvió a parecerme solo árboles y tierra. Era un soldado experimentado, lo suficiente para reconocer los sonidos que indicaban peligro y los silencios que sugerían algo peor. La vida en el ejército me había enseñado que un ojo atento y un oído agudo pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, había ciertas cosas que ni la formación más rigurosa podía prever.
y lo que ocurrió aquella noche fue una de ellas. Estábamos en el campamento, un claro improvisado al borde de un río cuyas aguas oscuras se movían con una lentitud sospechosa. Éramos 5 soldados, compañeros unidos no solo por el uniforme, sino por el barro, la pólvora y las noches interminables de espera. Entre nosotros, la confianza se construía sobre relatos compartidos al calor de las hogueras y el eco de las risas nerviosas, intentos frágiles de mantener la cordura en un lugar que parecía devorar la razón. El aire esa noche era diferente. Aunque la humedad envolvía el ambiente como siempre, sentí un frío repentino que recorrió mi espalda. No era natural, como si un aliento de hielo se infiltrara desde algún rincón olvidado de la selva. ¿Lo sienten?, pregunté en voz baja, tratando de mantener la calma en mi tono. Mis compañeros se miraron unos a otros, desconcertados. Rodríguez, siempre el más escéptico, dejó escapar una carcajada. Debe ser tu imaginación, amigo. Aquí lo único que enfría es la lluvia, y ya dejó de caer hace horas. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Lo sentí otra vez, más fuerte, como si alguien estuviera a mi lado, exhalando un aliento helado. Me aparté un paso y mi bota resbaló sobre el barro, haciéndome tambalear. Ninguno de ellos dijo nada, pero pude ver la incomodidad reflejada en sus rostros. Fue Martínez, el más joven del grupo, quien rompió el silencio. «Voy a revisar el perímetro», dijo con un intento de valentía que no engañó a nadie. La noche parecía haberse tragado la última luz del día y apenas podíamos distinguir los contornos de los árboles en la penumbra. «Ve con cuidado, no te alejes demasiado», le advirtió el sargento, cuya voz firme era un ancla en medio del caos de pensamientos que comenzaba a invadir mi mente. El tiempo avanzó de una forma extraña tras la partida de Martínez, como si el reloj se hubiera detenido en algún punto y luego hubiera arrancado de golpe. 10 minutos, tal vez 20, nadie estaba seguro. El frío regresó, pero esta vez acompañado de algo más, un crujido lejano, un sonido que se mezclaba con el viento y que al principio confundí con el aullido de un animal. Pero no lo era. «¡Martínez!», gritó el sargento alzando la voz sobre el murmullo del río. No hubo respuesta. El campamento quedó suspendido en un silencio absoluto. Hasta el río parecía contener la respiración. Nos levantamos al unísono, las armas listas, los ojos intentando perforar la oscuridad. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza al ver que la linterna de Martínez estaba tirada a unos metros de nosotros, la luz parpadeando en una débil agonía. Rodríguez fue el primero en moverse. Caminó hacia la linterna y se agachó para recogerla. Cuando se incorporó, un brillo blanquecino llamó nuestra atención. Rodríguez levantó un objeto y lo acercó para que todos lo viéramos. Era una bufanda, una prenda que no pertenecía a ninguno de nosotros. Lo más desconcertante era que estaba cubierta de escarcha, como si hubiera sido sacada de un congelador. «¿De dónde salió esto?», preguntó, su voz temblando por primera vez desde que lo conocía. Antes de que alguien pudiera responder, un murmullo se levantó de entre las sombras, un sonido suave, casi una risa. Los dedos se me entumecieron alrededor del fusil, y sentí como si el frío hubiera penetrado en mis huesos. No me atreví a moverme, no hasta que el sargento alzó la mano en señal de silencio absoluto. «Formación, volvemos al campamento», ordenó con una firmeza que ocultaba el miedo, pero que no lo eliminaba. Comenzamos a retroceder, paso a paso, manteniendo la vista fija en la dirección de la cual provenía el sonido. El eco de las ramas crujientes bajo nuestros pies y la respiración contenida de mis compañeros eran los únicos signos de vida en ese momento. Entonces, la risa se transformó en un gemido largo y profundo, uno que resonaba como el llanto de alguien que ha sufrido demasiado. Miré a Rodríguez y su expresión me confirmó lo que temía. Esto no era una ilusión. Había algo en la selva, algo que se burlaba de nuestra presencia y jugaba con nuestros nervios como un gato con su presa. Finalmente llegamos al campamento, pero Martínez seguía sin aparecer. La bufanda y la linterna eran lo único que quedaba de él, y ambos estaban cubiertos con un frío que no entendíamos. Pasamos la noche en vela, el sargento ordenando guardias dobles mientras las sombras parecían moverse a su antojo. A la mañana siguiente, bajo la primera luz del día, exploramos la zona en un intento desesperado por encontrar a nuestro compañero. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras.
A unos 50 pasos del campamento, la vegetación se había congelado. Las hojas de los árboles estaban cubiertas de una capa de hielo translúcida que reflejaba la luz del sol como miles de espejos diminutos. En medio de esa helada inexplicable, encontramos una huella, una pisada humana que no pertenecía a ninguno de nosotros, mucho más grande y extrañamente marcada en la escarcha. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros el mismo pensamiento. Estábamos siendo observados y nuestro intruso no era de este mundo. No se trataba de narcotraficantes ni de animales salvajes. La selva, que siempre había sido un ente vivo y cambiante, guardaba secretos que ninguno de nosotros podía entender, y habíamos cruzado la línea sin saberlo. Esa noche, al caer el sol, la temperatura descendió bruscamente de nuevo. El frío llegó primero, y después, la voz. Estaba acostumbrado al crujir de la maleza bajo mis botas, al peso del fusil colgado de mi hombro y al eco de las órdenes que resonaban por el aire caliente. Las misiones en el sureste mexicano eran agotadoras, pero ese cansancio era una vieja compañía, una que te moldeaba y te volvía tan inflexible como los árboles que te rodeaban. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. La luna, pálida y débil, apenas asomaba entre los mantos de hojas que formaban un techo impenetrable. Yo estaba al frente, como de costumbre, liderando un grupo de 5 hombres, todos curtidos por la experiencia. Se escuchaban las bromas de siempre, risas ahogadas para evitar delatar nuestra posición. Pero hasta esas bromas se sentían forzadas, como si un aliento helado nos hubiera recorrido la columna y hubiese robado un poco de nuestra alegría. ¿Qué dices, sargento? ¿Es cierto lo que dicen de este lugar?, preguntó Javier, el más joven del equipo, con un intento de sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz temblaba un poco, aunque intentaba disimularlo. «Ya, déjate de cuentos, Javier», interrumpió Héctor, nuestro explorador. «Nadie quiere escuchar tus historias de fantasmas ahora. Aquí lo único que asusta son las víboras y los narcos». Pero en ese instante, sentí que las palabras de Héctor se estrellaban contra el aire pesado como si lo hubieran alterado de alguna forma. Un murmullo de hojas nos envolvió. No el típico susurro del viento, sino algo más rítmico, como un roce deliberado. Miré a mi alrededor y los otros intercambiaron miradas de preocupación. Por un momento, el silencio se volvió tan denso que podías oír los latidos de tu propio corazón. Avanzamos un poco más, dejando atrás un sendero serpenteante que nos había llevado a esa parte profunda de la selva. Nuestro destino era un puesto de avanzada que debía ser asegurado, pero lo que encontramos en nuestro camino fue otra cosa completamente diferente. «Mira», exclamó Carlos, el de mirada seria y la puntería infalible. Señaló con su fusil a un claro, un espacio entre los árboles donde la luz de la luna tocaba el suelo de forma extraña. Allí, las hojas que caían de los árboles parecían congelarse a medio descenso, moviéndose apenas con una brisa invisible. Se erizaba la piel al observarlo, como si ese espacio fuera ajeno a las leyes del mundo que conocíamos. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Diego, quien siempre había sido el escéptico del grupo, el que se reía de las supersticiones y se burlaba de los cuentos de ancianos. Nadie respondió. Me acerqué un paso más, respirando con dificultad mientras la sensación de peligro nos envolvía como una garra. Javier, por su parte, se adelantó un poco más. Algo en sus ojos reflejaba más curiosidad que miedo. Dio otro paso, y antes de que pudiera detenerlo, cruzó el borde del claro. El tiempo pareció detenerse. Las hojas se agitaron y un susurro, más parecido a un alarido en la distancia, se alzó por encima de nosotros. El cuerpo de Javier se desvaneció como si hubiera caminado en agua, deformándose hasta que desapareció completamente. Un silencio sepulcral lo sustituyó, y todos quedamos congelados, mirando el espacio vacío donde momentos antes había estado nuestro compañero. «Javier», grité con toda la fuerza de mis pulmones, esperando una respuesta que nunca llegó. Las hojas se movían lentamente, en un baile hipnótico, como si todo estuviera bajo el control de una presencia invisible. Carlos levantó su fusil con la respiración entrecortada. «Esto no es natural, sargento. Aquí no deberíamos estar».
Lo sé, respondí tragando saliva. Mis manos, tan firmes en combate, temblaban ahora como si la temperatura hubiera caído de golpe. Pero no podemos dejar a Javier. Héctor dio un paso adelante, rompiendo el trance en el que parecíamos estar sumidos. Tenemos que entrar, pero con cuidado. Lo jalamos y nos vamos de aquí. Antes de que pudiera siquiera decidirlo, Diego se abalanzó hacia el borde del claro, dispuesto a seguir el plan. Tan pronto como cruzó esa línea imaginaria, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo se sacudió, como si hubiera tocado un alambre eléctrico. En menos de un parpadeo, su figura se desvaneció del mismo modo que la de Javier. El aire se llenó de un eco inhumano, un chillido agudo que parecía venir de todos lados y de ninguno. Héctor dio un paso atrás, pálido como un cadáver. «¡Salgamos de aquí!», gritó, sin ocultar el pánico que lo atenazaba. Pero no podíamos movernos. Era como si las raíces de la selva nos sujetaran las piernas, obligándonos a presenciar aquel extraño fenómeno. Las hojas del claro continuaban su movimiento, girando en un círculo que parecía expandirse poco a poco. «Carlos, apunta», ordené en un tono apenas firme, esperando que algún gesto de control nos devolviera la razón. Carlos levantó su arma, pero antes de que pudiera siquiera enfocar, algo invisible se deslizó por el suelo y se enroscó en su tobillo. Lo vi caer al suelo, arrastrado por una fuerza que no pude identificar. Héctor se abalanzó para ayudarlo, pero en cuanto su mano tocó a Carlos, un escalofrío me recorrió al ver cómo ambos desaparecían, devorados por la frontera del claro. Me quedé solo. El jadeo de mi respiración era lo único que rompía el silencio, que había vuelto más profundo tras los gritos ahogados de mis compañeros. Las hojas seguían su danza, ahora más lenta, como si saborearan el momento. No me atreví a moverme, pero sentí una presión en la espalda, un susurro ininteligible, un roce helado que se arrastraba por mi piel. Retrocedí, sin apartar la mirada del claro. Una figura borrosa emergió entre las hojas, sin forma definida, un juego de sombras que avanzaba hacia mí. Un llanto, tenue pero reconocible, comenzó a llenar el espacio. Era la voz de Javier, desesperada, llamándome. «No es real», me dije, mientras mis piernas finalmente obedecían y retrocedían a trompicones. Pero en mi interior, sabía que algo terrible y antiguo había reclamado a mis compañeros. Y, tal vez, el alma misma de la selva los había hecho suyos. El claro desapareció tan rápido como lo habíamos encontrado, tragado por la oscuridad. Yo corrí sin rumbo, hasta que las primeras luces del amanecer me encontraron solo, con el eco de las hojas aún susurrando sus secretos entre las sombras. Las noches en la selva son densas y oscuras, como un manto de tinta negra que envuelve todo. Aprendí a moverme con sigilo entre la maleza, a identificar cada sonido y a no temerle al murmullo de las hojas bajo mis botas. Serví en el sur de México durante años, en un destacamento que patrullaba los rincones más profundos de la selva, en busca de cosas que otros preferirían no mencionar. La humedad se sentía como un peso constante en el aire, y el rugido distante de los jaguares nos recordaba que no éramos los únicos cazadores ahí. Mis compañeros eran 5, todos curtidos por la vida militar y unidos por experiencias compartidas. Nos reíamos de los rumores que corrían por las bases, de las historias de luces extrañas y de figuras que se deslizaban entre los árboles. Nos considerábamos inmunes a tales cosas, hombres hechos de acero, más allá del alcance de leyendas. Hasta esa noche. Había caído una tormenta horas antes, y las hojas aún goteaban, brillando a la luz de las linternas. El aroma a tierra mojada y a vegetación era tan fuerte que parecía colarse en los poros. Carlos, nuestro médico de campo, limpiaba la hoja de su machete mientras se recargaba contra un tronco. Rodrigo, el más bromista, tarareaba una canción desafinada que se perdía en el aire húmedo. «Ya cállate, Rodrigo, que hasta los animales se van a enojar», le espetó Luis, uno de los más serios. Rodrigo soltó una carcajada, una de esas que siempre parecía más fuerte de lo necesario. «Si los espanto, nos hacen un favor. Así no tenemos que vigilar». Los demás rieron, menos yo. Algo me tenía inquieto. No era la tormenta ni el rumor de la selva. Era una tensión sutil, como un hilillo de aire frío corriendo por la nuca. Pero lo deseché.
achacándoselo al cansancio. De pronto el bosque pareció contener el aliento. El murmullo de insectos y ranas se detuvo de golpe, como si algo hubiera ordenado silencio absoluto. Nos quedamos todos inmóviles, la piel erizada y los sentidos alerta. Y entonces lo vimos. Un destello dorado, brillante como el fuego y etéreo, danzando a unos pocos metros entre las ramas. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Carlos, sus palabras saliendo en un susurro casi inaudible. La luz se movía, no como una linterna, sino como si fuera algo vivo. Avanzó lentamente, deslizándose entre los troncos y proyectando sombras alargadas que se movían de una forma antinatural. Rodrigo, fascinado, se adelantó un paso. «Es un farol, o algo de eso», dijo sin convicción. Antes de que pudiera detenerlo, él ya había comenzado a moverse hacia la luz. Lo seguimos con la vista, el corazón palpitando con fuerza. Rodrigo avanzó cautelosamente, el machete en una mano y la linterna en la otra, hasta que la luz lo envolvió por completo. De un momento a otro, un destello más fuerte iluminó todo a nuestro alrededor y luego... nada. Rodrigo ya no estaba. La luz se apagó tan abruptamente como había aparecido, y en su lugar solo quedaba la negrura de la noche. «¡Rodrigo!», gritó Luis, corriendo al sitio donde lo habíamos visto por última vez. Nos acercamos rápidamente, alumbrando con nuestras linternas. No había rastro de él. Solo una leve bruma flotaba, iluminada por los haces de luz, pero ni una pisada, ni una señal de lucha. El silencio era opresivo, como si la selva misma hubiera decidido guardar un secreto. «Esto no tiene sentido», murmuró Carlos, su voz temblando por primera vez desde que lo conocía. Hicimos guardia toda la noche, turnándonos para vigilar, pero nadie dijo nada más. La desaparición de Rodrigo era un peso invisible que nos aplastaba. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrar por las hojas, nos movimos a la base más cercana y reportamos lo ocurrido. No hubo burlas ni risas. Hasta los oficiales más escépticos fruncieron el ceño y asintieron con preocupación. Se enviaron equipos de búsqueda, pero Rodrigo jamás apareció. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de tensión y silencio. El equipo estaba roto sin él. Las bromas se habían evaporado y las horas de guardia se volvieron eternas. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuché un susurro bajo la lluvia. Levanté la cabeza y allí estaba de nuevo. La luz dorada, más tenue, pero ahora más cerca del campamento. Luis la vio también y se puso de pie, temblando sin apartar la vista. «No vamos a volver a perder a nadie», dijo, encendiendo la linterna. «¡Alto!», le advertí, pero fue inútil. Luis corrió hacia la fuente de la luz, desapareciendo entre los arbustos. Un destello, menos brillante que la vez anterior, iluminó el campamento por un segundo y luego se desvaneció. Ni un sonido, ni una sombra. Cuando corrimos tras él, encontramos el machete de Luis en el suelo, pero de él, ninguna señal. Carlos, que nunca se apartaba de su machete, comenzó a balbucear oraciones en un susurro, mientras el miedo se asentaba en nuestras entrañas. 2 compañeros, 2 desapariciones, y la selva, testigo muda, parecía más hostil que nunca. Las noches siguientes, la ansiedad y el agotamiento se apoderaron de nosotros. Nadie quería hablar, como si cualquier sonido pudiera invocar la luz otra vez. Pero fue en la tercera noche cuando algo cambió. Yo estaba de guardia, los ojos fijos en la línea de árboles, cuando un sonido me hizo girar la cabeza. Era un susurro, uno familiar. «¡Ayúdame!». Giré la linterna hacia el sonido y casi se me congeló la sangre al ver la figura de Rodrigo, pálido y demacrado, sus ojos hundidos y su uniforme desgarrado. «Rodrigo», balbuceé sin atreverme a moverme. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello dorado envolvió la figura, que se desintegró en un parpadeo. La luz se quedó frente a mí, tan cerca que sentí calor en la piel, y entonces lo entendí. Aquello no era humano, ni siquiera natural. «¡Despierten!», grité mientras la luz se desvanecía en la noche. Mis compañeros despertaron, confusos y aterrados. Les conté lo que vi, pero no necesitaban pruebas. La selva nos estaba mostrando su verdadero rostro. Decidimos retirarnos, reportar todo y dejar la patrulla. Algo que no entendíamos se escondía entre esos árboles, algo que devoraba hombres y dejaba solo un rastro de silencio y bruma. Años después,
Todavía veo la luz en mis sueños, danzando entre sombras y riendo en un tono que no es de este mundo. Y aunque he vuelto a la civilización, una parte de mí nunca dejó la selva. Porque sé que en algún rincón oscuro de Chiapas, aquella luz dorada sigue esperando. El sonido monótono del helicóptero era lo único que rompía el manto de la noche mientras nos acercábamos a la espesa selva de Chiapas. Era una misión rutinaria de patrullaje, o al menos así lo pintaban los superiores. Pero algo en el aire aquella noche, en el peso de las miradas y el pulso acelerado de cada uno de mis compañeros, me decía que las cosas iban a ser distintas. Fui soldado desde muy joven, siguiendo los pasos de mi padre, un hombre de manos callosas y mirada de acero. Aprendí temprano que la selva no perdona y que bajo su techo verde esmeralda se ocultan no solo enemigos de carne y hueso, sino secretos y presencias que desafían la razón. Era el mejor rastreador de mi unidad, y esa noche, esa maldita noche, me enorgullecía de que mis habilidades fueran reconocidas. Había un compañero, el más experimentado de nosotros, con el que siempre había tenido un vínculo especial. Lo llamaré simplemente el viejo, para mantenerlo en el anonimato, aunque no lo era tanto en años, pero sí en alma. A menudo me decía, con un cigarrillo colgando de la comisura de los labios: «Mira, muchacho, en esta selva, los pasos que das no solo te llevan a ti, hay otros que los siguen, y si no tienes cuidado, te alcanzan antes de que puedas darte cuenta». La misión comenzó de forma tranquila, con el habitual crujir de ramas y el coro distante de los monos aulladores. Pero algo cambió cerca de la medianoche. Los sonidos de la jungla se apagaron de golpe, como si un manto de silencio sepulcral hubiera descendido sobre nosotros. Di la señal de alto y todos obedecieron. El viejo, siempre observador, murmuró: «La selva ha dejado de cantar, chico. Escucha bien. ¿Lo sientes?». Lo sentía, claro que lo sentía. Una opresión en el pecho, un cosquilleo en la nuca, un miedo primitivo que ninguna bala ni entrenamiento podía disipar. A lo lejos, entre la densa niebla que se levantaba desde el suelo húmedo, vislumbré un destello, un movimiento imperceptible, como si alguien se deslizara entre las sombras. Sin esperar órdenes, avancé unos pasos para investigar, dejando atrás al grupo. El viejo me miró con desaprobación, pero no me detuvo. Sabía que era parte de mi naturaleza. La maleza se cerraba sobre mí, tan densa que parecía un túnel de hojas y raíces. De repente, lo que hasta entonces había sido un camino de rastros visibles y quebraduras de ramas, desapareció. Me quedé quieto, los sentidos alertas, y entonces lo vi. Una figura borrosa, cubierta por lianas y barro, que me observaba a una distancia indeterminada. Tenía ojos que relucían con una luz propia, un brillo que nunca había visto en ninguna criatura. «Muchacho», escuché al viejo, pero su voz sonaba lejana, como un eco atrapado en una caverna. Volteé para responder, pero cuando giré la cabeza, la figura ya no estaba, y en su lugar, solo el silencio absoluto. Continué avanzando, el sudor resbalaba por mi rostro, y la sensación de que alguien caminaba detrás de mí se hacía cada vez más insoportable. Miré hacia atrás más de una vez, pero no había nada, solo el susurro del viento moviendo las copas de los árboles. Horas más tarde, al amanecer, mis compañeros encontraron el rastro abruptamente interrumpido. Las huellas de mis botas terminaban en una mancha oscura de tierra revuelta, y ni el viejo ni los demás podían entenderlo. Uno de los soldados, con las manos temblorosas, señaló la marca en el suelo. «No hay más señales. Es como si hubiera desaparecido», susurró, sin querer pronunciar las palabras en voz alta. El viejo, con la mirada fija en el punto donde mis pasos se detenían, sentenció: «La selva lo ha reclamado, pero no todo termina cuando desapareces en ella». Lo que siguió fueron días de búsqueda febril, llamados en la radio que solo devolvían estática. La tensión creció entre los hombres. Algunos comenzaban a murmurar sobre las historias de la tribu local, los relatos de los antiguos cazadores sobre la Teyuna, el espíritu errante que protegía las entrañas de la selva. Nadie quería creerlo, pero todos lo temíamos. Una noche, mientras el grupo intentaba dormir bajo el refugio improvisado de hojas y redes, un grito desgarrador rompió la noche. No era el rugido de un jaguar ni el lamento de un animal herido.
Era humano, y reconocieron mi voz en él. Despertaron sobresaltados, buscando el origen entre la oscuridad. El viejo, sudoroso y con el arma en alto, gritó: «Muchacho, ¿dónde estás?». La respuesta vino en forma de un susurro, arrastrado por el viento: «Aquí, pero no me vean, o los cazará también». Aquello fue suficiente para sembrar el terror en los corazones de los hombres. La selva volvió a abrir su boca hambrienta, y por un instante, pareció que me tragaba de nuevo. Sin embargo, no era yo quien se enfrentaba a esa oscuridad. Era lo que había quedado de mí, o lo que la selva había dejado salir. Lo que siguió fue una serie de extrañas visiones. Mis compañeros reportaron sombras en la periferia de sus antorchas, pasos que crujían en círculos, como si algo jugara con ellos, siempre a punto de saltar. La locura empezó a consumir a algunos, y las supersticiones de la selva se afianzaron. No pude volver a aparecer del todo, pero el viejo supo que aún estaba allí, entre ellos y con ellos. Lo sentí cuando dejó caer el arma y dijo, como si hablara al vacío: «Si eres tú, chico, deja que te llevemos a casa, no nos hagas esto». Pero la selva no se equivoca. Una figura se deslizó por las sombras detrás de él y le susurró al oído una última verdad antes de que su grito se uniera a la cacofonía de la selva. Nadie volvió a salir de allí con la cordura intacta.